Hola a todos, bienvenidos a nuestro Meetup de enero y el primer Meetup del año. Espero que todos estén muy bien. Yo soy Karen Castaño, soy Digital Manager de FluidAtax. Eh, Danilo, si quieres darle lo siguiente. Soy Karen Castaño, Digital Manager de FluidAtax. Aquí tienen todos mis datos por si quieren ponerse en contacto conmigo. Siguiente. Bueno, les recuerdo antes de comenzar que pueden realizar todas sus preguntas en la sección de chat o la sección de Q&A y estas serán respondidas al final de la presentación. Y al final también de la presentación encontrarán una breve encuesta para que por favor la diligencien, las personas que diligencien esta encuesta recibirán la copia de esta presentación en sus correos y también participarán por el sorteo de un Amazon gift card por $50. Bueno, no siendo más, los dejo con Danilo Erato, quien es el speaker de este meetup llamado eh, Hacking Hardware. Entonces, nada, Danilo, eh, te, te doy la palabra a ti. Muchísimas gracias, Karen. Un gusto con todos. Bienvenidos acá a este Meetup. Es del primero de este año, entonces estamos arrancando bien. Espero que todos sepan aprovechar esta charla. Sí, me presento un poco para las personas que no me conocen. Sí, trabajo desde un poquito más de un año como security tester en Fluid Attacks y ahí tienen mis contactos en el caso de que requieran alguna pregunta al final de realizar de la charla que no se alcance a responder. Sí, entonces, bienvenidos todos aquí con el mayor de los gustos. Les vengo a presentar un poco de hardware hacking, ¿sí? El tema es RCE en un router de hogar, ¿correcto? Y eh, ¿qué vamos a ver aquí en este tema? Vamos a mencionar herramientas, vamos a mencionar tanto herramientas de software como de hardware para justamente realizar hardware hacking en sistemas de embebidos. Presento un poco, sí, como security tester en Fluid Attacks desempeño tareas de pentesting web, mobile pentesting, etcétera. Sin embargo, también tengo unos hobbies que justamente es relacionada a la charla del día de hoy, que es hardware hacking como security research, sí, entonces en mis tiempos libres yo me dedico a desarmar cosas, sistemas de embebido y a empezar a buscar vulnerabilidades. Sí, actualmente en este año me propuse igualmente hacer un poco de car hacking, aparte del hacking de los modems, de los routers. Sí, y también realizo un poco de análisis de malware y exploit de Melomin. Sí, me ayuda mucho este tema porque soy ingeniero en electrónica, sí tengo experiencia diseñando circuitos, programando microcontroladores en Assembler, todo lo que es Arduino, Raspberry Pi, etcétera. Mm, Vamos a dividir la charla en cuatro principales contenidos. Sí, vamos a hacer una revisión a todo lo que es hardware hacking para las personas nuevas. Sí, vamos a ver qué herramientas necesitamos para empezar a realizar hardware hacking. Vamos a ver también el proceso de recolección de información, que es la más importante en esto de hardware hacking. Y finalmente vamos a hacer una demo hackeando el router. Sí, y también como un plus vamos a ver como un proceso de voltage glitching, sí, que es como inducir voltajes, ya sea mayores o menores, para causar comportamientos no deseados en el dispositivo embebido. Listo, empecemos entonces. Requerimientos, sí, para esto de hardware hacking. La verdad, yo le veo esto como muy completo, ya que se debe saber conocimientos de electrónica, sí, voltajes, corrientes, resistencias, un poco de saber para qué sirve cada dispositivo, ¿no? Los condensadores, los inductores, para qué sirve los transistores, los diferentes tipos de transistores. Entonces, capaz saber un poquito de conocimiento básico de electrónica es muy bueno.
Lo más importante de esto es explotación binaria, sí, manejar un poco de assembler o ya sea a su vez software como Hydra que nos permite desensamblar el código y también a la vez de compilarlo. Sí, pentesting lo básico, puertos, etcétera. Análisis de código estático, ya saben que a la final si un sistema tiene su puerto web levantado, entonces tiene su aplicativo web, por lo tanto nosotros podríamos analizar dicho código web en el caso de que lo podamos extraer. Sí, conocimiento de programación, ya sea para desarrollar nuestro exploit, que es lo que vamos a hacer al final, y Linux, ya que básicamente todo sistema embebido tiene su arquitectura RISC, que es con Linux, ¿ya? Perfecto. Para las personas que están iniciando y quieran seguir como pasos a pasos, un framework que es muy útil para esto es el Firmware Security Testing Methodology, que es justamente del proyecto Open Source OWASP. Sí, ya saben que OWASP es para web, para mobile, y asimismo hay también para hardware hacking, que es el Firmware Security Testing Methodology. Entonces, yo me baso en esto. Inicialmente empecé viendo los pasos ya que nos dan herramientas, entonces es muy importante conocer este framework ya que por cada paso nos da herramientas, tal como tenemos la guía del OWASP Guide del web, pero también acá en firmware, ¿sí? Entonces nos dan pasos, nos dan herramientas, entonces es muy, muy útil. Vamos al grano, nos dan 9 pasos, sí, 9 etapas para nosotros empezar a encontrar vulnerabilidades en sistemas embebidos, ¿sí? Primero, la recolección de información. El segundo es obtener el firmware. Sí, muchas de las veces esto se puede ser muy fácil o a su vez resultar ser muy complejo. Ya vamos a ver los procesos. Después, como tercer paso, analizamos el firmware. Sí, entonces vemos si está comprimido, si no está comprimido, etcétera. Vemos la entropía. Sí, como cuarto paso, extraemos el sistema de archivos. Ya sabemos que es un Linux a la final, entonces tiene su sistema de archivos. Empezamos a analizar el contenido de este sistema de archivos como quinto paso. Este sexto paso es el recomendable, que es emular el firmware para no poder dañar el dispositivo real, no, el dispositivo físico. Entonces hay emuladores como Qemu, etcétera. Pero en este caso no vamos en esta charla no vamos a topar este tema, sino que lo vamos a hacer directamente, la demo. Sí, hacemos un análisis dinámico, un análisis en crudo, corremos y al final lo que se pretende es realizar una explotación binaria. Listo. Como punto 2, ¿qué herramientas es las que necesitamos? Vamos a mencionar aquí 3 herramientas súper importantes y la que yo uso, la más importante es el bus Pirate. Sí, el bus Pirate. ¿Qué es esta tarjetita? Es un open source hardware que reúne el funcionamiento de varios protocolos en una sola tarjeta. Estos protocolos nos sirven para debuguear el sistema embebido, para extraer información, ¿sí? Entonces el Bus Pirate integra protocolos como el UART, que es para debugging, al igual que el JTAG es para debugging. Entonces muchos sistemas embebidos tienen el UART y el JTAG o a su vez tienen solo uno, ¿sí? Y también para poder comunicarnos con sistemas que se transmiten y utilizan protocolos como el I2C y el SPI, que son básicamente protocolos seriales, cada uno tiene sus diferencias, pero es para comunicarse en la misma placa entre circuitos integrados. Una parecida al Bus Pirate es el Shicrap, que también lo pueden conseguir en Amazon. Sí, el Bus Pirate lo venden en Estados Unidos, no lo venden en Latinoamérica, igualmente que el Shicrap. Entonces toca mandarlo a pedir por Amazon. Y otra herramienta que nos facilita el tema de poder entender cómo están los pines de un circuito integrado es el JTabulator. Sí, a la final también es un open source hardware y nos ayuda a identificar los pines, ¿no? Si es un pin de entrada, si es un pin de salida, si por ahí tiene una resistencia pull-up, etcétera, pull-down. Entonces, básicamente todo lo que nosotros podemos hacer con el multímetro nos ahorra este JTAG Tabulator. Yo no lo uso sin embargo, con un multímetro es lo mismo. Entonces, pero para las personas que capaz no manejan mucho electrónica, el JTAG Tabulator les ayuda a identificar como pines, ya sea de debugging, por ejemplo, en el UART, les ayuda a identificar cuál es transmisión, cuál es recepción, cuál es tierra. Sí.
Perfecto, entonces entrando en contexto, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo funciona el bus pirate? Tiene, centrémonos ahorita en el protocolo UART, sí, que es el Universal Asíncrono eh, para transmitir en serial, sí, que tienen los dispositivos, la mayoría de sistemas embebidos para poder debuguear el bootloader, sí, del sistema. Entonces es súper simple. Sí, el bus pirate tiene su pin MOSI, que es el transmisor. Como es serial, se conecta con el UART del dispositivo embebido en el pin de recepción, el receptor. Y asimismo el de recepción con el pin de transmisor y tierra con tierra. Entonces aquí vemos una tablita en donde eh, las columnas son los protocolos y las filas son los pines a donde tenemos que conectar. Entonces, en el lugar simplemente necesitamos tres pines y listo. Así es muy importante conocer esta comunicación porque, como decimos, la mayoría de sistemas embebidos tienen estos pines UART y a la final es comunicación serial, súper simple, es conexión cruzada, como vimos, y ya cada dispositivo se conecta, cada, cada extremo se conecta al sistema ya sea integrado o de su otro lado al computador. Entonces, el bus pirate va conectado al computador y el lugar va conectado a todo lo que está pasando en la tarjeta madre en el momento del bootloader y el momento de iniciar el dispositivo. Sí, la trama del lugar para los que utilicen analizadores lógicos es muy simple. Sí, tiene un bit de inicio, un bit de paridad que es opcional y el bit de parada y los datos que son 8 bits. Sí, y eso se repite, la trama se repite a la velocidad que esté en... es importante saber que el lugar no tiene un reloj, una línea de reloj que controle la velocidad, sino que esto depende del receptor y el transmisor que coordinan la velocidad, ¿sí? del transmisor, velocidad de transmisión. Y por último, ¿qué más necesitamos? Multímetro, soldadores, ya sea eh, para desoldar y volver a soldar. Entonces necesitamos una máquina para poder soldar, sí, las flashes y a su vez este dispositivo de aquí que lo pueden conseguir en las electrónicas. Sí, es un programador flash de BIOS. Si ustedes lo consiguen, van en electrónica y consultan como programador de BIOS que justamente sirve para programar las BIOS, las flash de los computadores y también sirve para los sistemas de embebidos y ya vamos a ver posteriormente su uso. Entonces, mi setup para hardware hacking es el que están viendo en la foto. Si tengo mi dispositivo para soldar, tengo mi bus Pirate, mi flash para extraer el firmware, eh, el stand para poner ahí la tarjeta madre que va a usar, destornilladores, etcétera. Entonces, súper simple y necesitamos una máquina Linux para poder trabajar posteriormente. Entonces, este eh, módem en cuestión a analizar es un módem Huawei, pero aparte de todo lo que tiene, los típicos modems, que los puertos Ethernet, sí, el Wi-Fi, etcétera, la autenticación, etcétera, tiene también unos puertos ADSL, sí, entonces ya vamos a ver que esta tecnología ADSL es manejada por un sistema OACHIP, que es el principal. Sí, entonces este vendría a ser el router estas son las características del router al que vamos a vulnerar. Listo. Entonces, vamos aquí con la etapa de recolección de información. Antes de abrir el dispositivo, antes de coger el destornillador y empezar a desarmar, es muy recomendable buscar en esta paginita que es de un proyecto igual open source que se llama OpenWRT. OpenWRT es un proyecto en donde ustedes pueden desarrollar su propio firmware, pero a su vez también tiene información de sistemas embebidos, sí, principalmente modems. Entonces ustedes lo que hacen es buscar su modelo de modem. Sí, buscan en esta página y les sale ya muchas de las veces el SOC, sí, les sale cuál CPU es, qué tipo de flash es, cuánto es la RAM, etcétera. Entonces, sin necesidad de desarmar, ustedes ya pueden saber muchas cosas. Y lo más importante es saber si tiene el puerto UART o el JTAG. Entonces, aquí estoy señalando que
El puerto UART, que es la serial, sí tiene, sí, el JTAG. De lo que yo comprobé físicamente y nos da la página, entonces no posee JTAG, entonces vamos al bus pirate a usarle como modo UART, ¿correcto? Y muy importante saber la arquitectura, sí, por lo general estos sistemas de embebidos, de lo que es PlayStation, Xbox, etcétera, tienen como arquitectura MIPS, ¿ya? Entonces ahí puede variar entre Little Endian o Big Endian. Sí, listo, ya hicimos esta recolección de información en el Internet, sí, vemos como todo lo que podemos recolectar del dispositivo antes de desarmarlo, y eso es lo que, eh, ese es un claro ejemplo, sí, ahora sí, ya vamos a desarmarlo, entonces, si ustedes no conocen de electrónica, lo que tienen que concentrarse es en los dispositivos que tienen más de dos patitas, es decir, en los integrados, en los microcontroladores, en las flash. Correcto. Entonces, eso es lo que estamos señalando aquí en esta foto. Y aquí a la izquierda tenemos los componentes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, vemos el nombre del dispositivo, del integrado, y googleamos y vemos el funcionamiento. Entonces, lo que hice yo, entonces tenemos aquí el chip que controla esto de la comunicación WLAN y que se transmite por OFDM. Sí, es una modulación para la tecnología WLAN. Sí, a la final, todo lo que vemos aquí es de la tecnología de Realtek, sí, fabricante justamente de SDKs para routers, para modems. Tenemos aquí la memoria, sí, la SD-RAM, tenemos de este modelo. Lo más importante, sí, el cerebro de todo. El cerebro de todo este es el System of a Chip, que básicamente es como el CPU del computador, sí, que tiene todo integrado. Tenemos que es el RTL 8672. Esto es muy importante ya que si encontramos una vulnerabilidad, eh, tenemos que investigar si pertenece, realmente es como del vendor o es responsabilidad de este sistema o chip, sí, que es del cerebro de este modelo. Tenemos el control Ethernet, sí, el chip que controla los puertos de Ethernet, la flash, sí, justamente es una flash MX25 L3206D serial y se comunica a través de SPI con el sistema of chip, sí, entonces a través del bus de datos. Y finalmente tenemos los puertos UART y el componente ADSL que se comunica con el sistema of a chip. Entonces lo que ubicamos acá y ya tenemos identificado en los pines UART, que es lo que nos interesa por el momento. Entonces, buenísimo. Como ven en la imagen, tenemos conectado ya el bus Pirate en modo UART, es decir, el MOSI con el receptor, el MISO con el transmisor del UART y tierra con tierra. Si ustedes realizan esta conexión y el bus Pirate le conectan ya a su computador, entonces podemos ya empezar a ver la salida del bootloader, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Eh, Nosotros levantamos cualquier software serial para comunicación serial, porque al final UART es serial, recuerden, entonces PuTTY es más que suficiente. Seleccionamos la velocidad. La velocidad, me estoy aquí poniendo 115200 de BPS, si los baudios, pero un paso previo que ustedes deberían hacer es con un analizador lógico medir esta velocidad. Sin embargo, esto yo ya lo había hecho, entonces ya pongo la velocidad directa. Pero, ¿qué pasa si ustedes ponen otra velocidad? Entonces no les va a salir nada por pantalla. Entonces, a continuación, vamos a ver aquí el, el videito de cómo es la conexión con el bus Pirate y la salida del bootloader, ¿correcto? Ponemos aquí y ahí está. Sí, entonces ahí yo con LSUSDB identifico el nombre del dispositivo, en este caso este TY USB 0. Eh, Ahorita estoy como toda la salida, quiero guardarle un archivito, solamente estoy guardando, poniendo un nombre cualquiera a la salida de este archivo porque es muy importante. Entonces ustedes ya guardan este archivo y después ya van buscando como información de toda la información que arroje el bootloader. Sí, entonces
Seleccionamos el modo UART, seleccionamos la velocidad, sí, ponemos el voltaje que es 3.3 voltios. Ojo con esto, ya que muchas de las veces su sistema embebido no necesariamente es 3.3 voltios un uno. Entonces eso lo pueden eh, ustedes comprobar con el multímetro, sí, y listo. Aquí empezamos a ver ya la salida del boot, del, del proceso de buteo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Eh, para todo, ya que el bootloader nos arroja información de qué sistema operativo se tiene, o sea, qué versión de Linux me refiero. Tenemos las particiones, sí, qué versión del firmware, qué sistema de archivos es. O sea, es muy útil, arroja cuántos puertos tiene, todo, todo, todo. O sea, el sistema de encendido a la final arroja información súper útil de versiones, que es lo que nosotros necesitamos, sí, como proceso de recolección de información. Entonces, a la final, eh, hay dos opciones. La una es, por lo general, vienen la línea de comandos del que les lanza a root, ¿sí? O al usuario con el que esté creado el sistema en ese momento. Y la otra es la línea de comandos del bootloader, ¿sí? Entonces son dos diferentes, porque la una permite como interactuar con el proceso de boteo, ¿sí? Es justamente lo que vemos aquí. Vemos del RTL 8672X y ahí estoy yo ingresando comandos, pero en la línea del boot console, ¿sí? Entonces esa es una y la otra es la línea de comandos de Linux, como cualquier Linux, ¿sí? Entonces es muy importante diferenciar esto. Listo. Entonces, yo detecto toda esta información, sí, cuánto de RAM tengo, cuál es de la versión de Linux, qué tipo de sistema de archivos tengo. En este caso es un SquaDFS, cuántas particiones tiene este archivito del firmware, sí, qué proceso de inicio tiene, la versión del firmware, etcétera. Entonces, recopilamos esto y tenemos cuatro particiones, sí, la configuración de archivos del módem, tenemos el del kernel y el del proceso de buteo principalmente, de la RAM 16 megas, el System of Achieve, sí, lo principal igual, es del RTL 8672, sí, me refiero al CPU, y la versión del sistema de archivos, que es un SquareFS versión 3.2 R2. Entonces ya vamos a ver por qué es importante esto. Sí, aquí se puede ver en la consola de buteo, que es la que estoy viendo, que es la que estamos viendo, que es la que les mencionaba. Sí, que son dos totalmente diferentes. Listo. Entonces ya recopilamos esa información y nos va a ser útil para después descomprimir el firmware, ¿ya? Entonces, ahorita nuestro objetivo ya es dumpear el firmware, sí, obtener el firmware, el que está en este dispositivo, porque también está el firmware que está en la página del vendor, ¿sí? Pero recuerden que a la final su dispositivo tiene cambios, todo, entonces esos cambios a la final, si descargan del vendor, no van a ver en el firmware, ¿sí? Ya sea credenciales quemadas, etcétera. Entonces como que necesitamos dumpear el firmware que está en el sistema embebido para justamente buscar vulnerabilidades en el firmware de credenciales quemadas que son puestas por el usuario o a su vez por el vendor, o sea, las dos a la final. Entonces, tenemos tres opciones, sí. La primera es otra vez usando el Bus Pirate vía el protocolo SPI, sí. A la final el SPI es como el master y el slave, sí, el master y el esclavo y esto se conecta directamente a los pines de la flash. Sí, recuerden que la flash, es decir, la ROM, tiene el firmware, sí. Entonces nosotros podemos extraer el firmware con el bus pirate a través del SPI y aquí vemos las conexiones. Entonces es una opción. La otra opción es a través de la consola de buteo, que es la que les mencionaba y está en la imagen de la derecha de forma manual. Si ustedes ven, yo pongo el comando dam, sí es un comando dentro de la consola de boteo dam, pongo la dirección del entry point, que es 0x800000 y el número de device que quiero dumpear.
Pero ¿qué pasa? O sea, me voy a tardar mucho tiempo dumpeando de esta forma, ¿no? Entonces, para eso hay un script en Python que les pongo en la izquierda, que lo pueden utilizar, que justamente es para SOCs de Realtek de 867X, pero también puede haber para otros modelos, ¿sí? Entonces, un script en Python que puede automatizar esto que estamos haciendo manualmente en la consola de boteo. Entonces, se comunica como serialmente y automatiza esto que vemos a la derecha y a la final vamos a obtener el binario del firmware, ¿ya? Y la tercera, que es como la más útil, la más práctica, es utilizando un programador de BIOS. En este caso es este de aquí, que el de la imagen es un CH341, que básicamente con estas pincitas lo colocamos en la flash, sí, en la memoria ROM, y nos empieza a dumpear el firmware con un programita. Entonces se demora como 2, 3 minutos máximo, súper simple. Y aquí vemos, sí, lo que tenemos que hacer es Flash Room, especificamos qué programadores, sí, en este caso es nuestro programador CH341A, especificamos qué tipo de flashes, sí, en este caso nuestra flash era una MX2523206E y listo, en 2, 3 minutos ya está dumpeado el firmware y es lo que vemos aquí ya, el binario del firmware. Entonces, procedemos acá a analizar el firmware. Sí, lo primerito que tenemos que ver es si el firmware está cifrado y comprimido. Sí, y sus particiones también cómo están. Entonces la entropía nos ayuda para esto. Recuerden que una entropía cerca de 1 hace referencia a que los datos están como comprimidos, están muy aleatorios o está cifrado, y una entropía cerca de 0 es que está en texto claro, por decirlo así. Sí, descomprimido, etcétera. Entonces, Bingwall es una herramienta que nos permite hacer este análisis y vemos que en la salida nos sale que tenemos dos particiones que están comprimidas. Entonces, estas pueden hacer referencias al kernel y al archivo de configuración. Y tenemos que el sistema de archivos no está comprimido y aparte nos arroja que también está en Big Endian, ¿sí? Es decir, el procesador lee en Big Endian, ¿ya? Y es SquashFS. Entonces vemos que la mayor parte del firmware está comprimido y solo el sistema de archivos no está comprimido. Entonces, genial. Nosotros procedemos a descomprimirlo. Entonces aquí hay dos opciones, que buscar el descompresor o a su vez el cifrado y descifrarlo. Entonces es como ya cuestión de ver. Entonces tenemos esas opciones. En este caso solo está comprimido y con Bingwall integra ya herramientas de un SquashFS. Recuerden que el sistema de archivos es SquashFS, entonces Bingwall ya integra el descompresor del sistema de archivos de SquashFS. Entonces solo mandando Bingwall-E el firmware ya lo tenemos descomprimido y listo. Tenemos todo para empezar a analizar. Ahora, tenemos dos tipos de análisis, ¿sí? Del firmware, el análisis manual y el análisis automático. Resulta que hay herramientas que permiten ya hacer un análisis automático. Les dejo dos, sí, aunque hay unas más, pero las principales son estas, FirmWalker y FACT, Firmware Analysis Comparison Toolkit. Sí, entonces ustedes les suben su firmware, la una es como, tiene su guía y todo, y les sale como posibles vulnerabilidades, sí. Y la otra es la forma manual, que justamente es la que vamos a explicar acá. Entonces ya tienen su firmware ya extraído, tienen su sistema de archivos, y entonces, como podemos ver, ya estamos en en la, en la ruta root del sistema de archivos del, de este router. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es buscar cosas quemadas, ya sea llaves quemadas. Entonces, lo primerito que tenemos aquí es la llave privada RSA, que se podría utilizar para las conexiones teles. Entonces, si alguien ya se roba esa, podría como hasta hacer un ataque en man in the middle, ¿sí? El certificado justamente para estas comunicaciones, sí, entre el cliente y el router. Y lo más grave que encontramos acá son las credenciales de de la de la página web para configurar el módem, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya el usuario y la contraseña, y también tenemos la contraseña del WPS, todo lo que está tapado aquí. Justo estas es las credenciales del web,
las credenciales del WPS, otras credenciales, tenemos también, vamos ya a ir recolectando todas estas credenciales, ¿sí? Listo. Recuerden que como ya tenemos el firmware, a la final tenemos el código web. Sí, entonces, imaginen que esto aparte es como un web pentesting. Entonces, si ya les dan el código, es como hacer un pentesting en caja blanca, ¿ya? Pero resulta que por lo general no viene así el código directo, sino que en mi caso vino un archivo con todo el código, todo el código y que se llamaba WebIMG, pero también me vino un archivito que es WebIndex, que señala desde dónde hasta dónde empieza el dicho archivo. Entonces, buenísimo, solo tocaba hacer un escribo en Python para poder jalarse todo esto. Entonces, si ven que a la derecha está todo el código, pero acá a la izquierda está como que qué archivo es y desde qué línea empieza y el offset. Entonces, con este escribo en Python, yo ya me pude jalar el código web. Procedí a hacer un análisis estático manual y un automático con herramientas, cualquier herramienta pueden utilizar. Y tenemos aquí que tenemos 10 security hotspots en Java, de JavaScript, que eran comandos de eval, sí. Pero de lo que yo revisé, sí, revisé todo, no eran controlados, no eran entradas controladas por el usuario directamente, sí. Sin embargo, ha habido casos que sí he encontrado como vulnerabilidades web haciendo análisis de código estático, sí. Entonces, siempre es súper importante realizar esto. Entonces, como ya vimos, nosotros tenemos la credencial del WPS que encontramos ya quemada en el firmware, es decir, ya no nos podríamos conectar al módem. Tenemos también las credenciales de la página web que estaban quemadas en el firmware y también tenemos las credenciales del Telnet que también estaban quemadas en el firmware. Estas estaban acá, sí, estas que están tapadas en rojo. Listo. Entonces, tenemos estos puertos vulnerables abiertos y nos conectamos por Telnet, como ya teníamos las credenciales, sería ya el Telnet completamente hackeado. Y después yo como ya me ingreso por Telnet, empiezo a seguir buscando otras credenciales y también me encuentro con las credenciales quemadas de la WLAN. Sí, es decir, el nombre de la SSID, el nombre de la red y la password, sí, la pre-shared key. Sí, entonces aquí está el nombre de la red, el device password, claro, la pre-shared key que está aquí es 1707-430-3059. Y listo, ya me pude conectar a la red. Sí, entonces, probablemente tenemos el Telnet hackeado, tenemos la red Wi-Fi hackeada, también el aplicativo web hackeado. Como ya tenía acceso al Telnet, entonces, listo, ingreso y veo los usuarios. Tenemos el usuario root y el usuario FTP que están sus contraseñas, sí, el archivo etc passw, tenemos que está el hash en des, sí, en Unix Dash. Entonces procedemos a craquear estas contraseñas con Hashcat, pueden hacerlo con cualquier software, con Rogue, etcétera, sí, y ya hackeo las contraseñas del root y también hackeo las contraseñas del FTP. Entonces recuerden que el FTP también estaba abierto y procedo a conectarme por FTP y también el FTP también tenemos hackeado. Ahora ya teníamos hackeado todo, o sea, literal ya tenemos hackeado todo, pero tenemos que ir más allá, ¿no es cierto? Entonces, una de esas opciones es backdoorizar, ¿sí? Una de esas opciones es backdoorizar el router. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no encontramos un RC? Entonces, ya, eh, si tenemos acceso a todo lo que ya encontramos, pues podemos backdoorizar el router con este programa que se llama Firmware Modification Kit, que lo que nos permite es poder reconstruir nuestro firmware, es decir, tenemos ya el firmware extraído, ¿no es cierto? Tal como nosotros lo extrajimos. Nos ingresamos al firmware y podemos meter cualquier binario malicioso o cualquier comando que se inicie en el proceso de boteo o un script, etcétera. Y eso lo volvemos a meter en el firmware y lo reconstruimos al firmware, ¿sí? Entonces,
eso es lo que nos permite hacer esta herramienta que lo pueden googlear así y les aparece el GitHub. Sí, Firmware Modification Kit. Esta herramienta de aquí que dice OpenWRT y también DDWRT son, como les decía, proyectos open source que en donde ustedes pueden crear su propio firmware con las características y diseños que ustedes deseen. Construyen su propio firmware y le pueden meter a su modem, a su router, ¿sí? Con esta herramienta. ¿Cómo ponen el firmware de nuevo en el modem? Pues básicamente hay varias opciones, ¿no? Como escribiéndolo, ya sea con el programador Flash o a su vez a partir de la página web. Entonces ustedes ingresan a la página web y sabe haber como una opción de escoger un archivo del firmware y eso ya se compilaría y quedaría ese firmware. Hay otra tercera opción que vamos a ver al final, pero esas dos opciones. Sí, listo. Eso era como añadidura. Sin embargo, ¿qué pasa? Ya tenemos el firmware, necesitamos como empezar a buscar vulnerabilidades en binario, ¿sí? Entonces, lo primerito que nosotros tenemos que tener en cuenta es que posiblemente exista funciones vulnerables, ¿sí? En los binarios que tiene el firmware, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Como llamadas del sistema inseguras, como es el Unino, sí, llamadas del sistema del IPSE, pues, es decir, el típico comando system que permite ejecutar lo que sea. O también a su vez buffer overflows, que eh, eh, sea accedido a través de funciones vulnerables como memcpy, strcpy, sprintf, que lo que hacen son como que no controlan la cantidad del buffer y a la final un usuario puede ingresar lo que sea y que la función lo permite y se puede llegar hasta la memoria y corromper la memoria y tomar el control, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en el binario web? Sí, slash bin, slash web de este, de este módem encontramos una llamada al sistema, sí, o sea, literal system que permite ejecutar ya comandos en el sistema directamente y no es para nada sanitizada, sí. Entonces, a la izquierda vemos el desensamblado de este binario y a la parte derecha vemos el decompilado que nos ayuda a entender un poquito más cómo está funcionando el desensamblado. Entonces, lo que tenemos señalado en rojo es básicamente la llamada al sistema SNPrintf, que no es vulnerable a buffer overflow porque se le manda en el segundo parámetro, si ustedes pueden ver, la cantidad máxima de datos a copiar en el format, sí, en el format de string. Correcto, pero no sirve de nada porque al final la variable ibar2, que es la que está aquí, es controlada por el usuario. Sí, esto, este modem lo puse porque es un ejemplo típico que se ha encontrado y capaz seguirá encontrando, que es como los modem tienen estas partes de diagnóstico en donde se le hace un ping para comprobar si hay conectividad, etcétera, sí, ya sea por la WAN o dentro de la LAN, sí. Entonces, lo que hace esto es realizar el comando ping y la IP es dada por el usuario y eso se guarda en una variable. Entonces, aquí vemos el assembler un poco, ¿no? Entonces, vemos que hace una llamada al sistema. Primero pone la dirección de memoria de la función snprintf en el registro T9. Después pone todas las variables necesarias en el stack. Sí, vemos el format de string, vemos acá la cantidad máxima, sí, y vemos la variable del usuario. Entonces, hace aquí un simple if que vendría a ser un beg, que al final es como igual a si es cero, ¿no? Entonces, así funciona el if en Assembler, igualando y ver si el registro de la flag es cero es de cero. Entonces, como ibar es diferente de cero, entonces se va a ejecutar esto. Y finalmente el y- YAL R es una llamada al sistema, a la función ya porque ya tenemos en el stack todas las variables. Y listo, se ejecuta esto que se copia, es decir, desde el input que ingresa el usuario vulnerable, si sin sinatización, se copia exitosamente en la variable que después es ejecutada a system. Y eso lo vemos en los comandos de acá. Tenemos aquí que la
la llamada, sí, de la dirección del address de la función system se encuentra de nuevo en el registro T9 y después nos dirigimos a esta función ya con el, con el parámetro que es la variable que ya contiene el código inyectado o no inyectado y se ejecuta system aquí en esta línea que vemos aquí. Sí, entonces esto también hay en otro punto del, de este binario. Y justamente vemos en un comando que es atcmd cpwdset, que es como para setear la contraseña, es para setear el PIN, sí, el código del PIN de un protocolo. Entonces, aquí volvemos a ver que no hay sanitización y se utiliza la misma llamada de sprinf y se vuelve a llamar system directamente, sí, no hay ninguna sanitización, nada, entonces... Incluso acá, en la imagen de acá, vemos que la máxima cantidad es 400 en hexadecimal, que vendría a ser 1400 bytes, que es suficiente para inyectar comandos y después tener una shell, ¿ya? Y aquí tenemos que el máximo es de 0x100, pero a la final sí se puede lograr con eso algo, entonces es el mismo comportamiento allá, pero es otro comando, pero a la final es el mismo comportamiento. Entonces tenemos dos puntos vulnerables, ¿ya? Entonces, vamos a explicar la principal. Entonces, recuerden que lo que les decía, ¿no? Es el campo vulnerable es a través del ping, ¿sí? Y a través del ping code, pero en este caso vemos el campo vulnerable a través de la petición web. Este es el post vulnerable. Aquí yo ya estoy inyectando todo lo que es la shell reversa. Y aquí se puede ver que en el CMD yo pongo la IP, pongo un punto y coma y empiezo a inyectar más comandos. Al final pongo otra vez un punto y coma, pongo literalmente lo que sea y el siguiente parámetro. Entonces, como estaba probando, probando, haciendo como fusing y a la final resultó ser vulnerable, ¿sí? Entonces ya vamos a ver qué comandos estamos inyectando. Listo, vamos a poner play a esto de aquí y ponemos calidad. Sí, listo. Entonces, nada, por el momento vamos a mostrar el RC autenticado. Sí, recuerden que es autenticado, pero si recordamos en el firmware ya obtuvimos las credenciales de todo. Entonces, a la final, este RC autenticado podría ser no autenticado porque con hardware hacking ya podemos tener todas las credenciales de todo, sí, de la página web. Entonces, además, como viaja por HTTP, igual pueden ser snifeadas. Entonces, hay esas dos formas. Entonces, a la final, este RC autenticado, yo le diría no autenticado por el hecho de que están las credenciales quemadas en texto plano. Listo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dice que ingrese la IP del router, sí, del router a ser atacado, sí, el router víctima, que es la 1.1. Si ingresamos la dirección IP de la máquina atacante, sí, desde la cual queremos obtener la shell reversa, ingresamos el puerto, ahí cualquiera, en este caso 1234 dice que tenemos que levantar un servidor web. ¿Esto por qué lo hago? Porque eh, recuerden que estos sistemas embebidos, como son muy pequeños, no tienen todos los comandos de Linux, entonces estos sistemas de embebidos utilizan BusyBox, que es como un binario que reúne muchos binarios alrededor de unos eh, varios, o sea, la mayoría de comandos de Linux, pero no tiene el netcat, ¿sí? Entonces, BusyBox no tiene el netcat. Entonces, lo que hice yo fue buscar la arquitectura. Entonces, ya sabemos que es MIPS. Entonces, me busqué un BusyBox que tenga todos los binarios de Linux, incluido el netcat, y que sea de la arquitectura MIPS, y es justamente el que está señalado en verde. Entonces, como VusyBox sí tiene por defecto, en este caso, wget, ¿qué es lo que hago yo? Me descargo el netcat en el modem y ya está ya. Entonces, ya con el netcat, ahí sí es factible la shell reversa, porque si no, como que solo podíamos inyectar comandos. Entonces, ya descargándome el VusyBox guión MIPS,
Eh, es por eso es que yo me levanto el servidor en el puerto web, en el puerto 8000, para que esta descarga sea a través del wget. Sí. Entonces, nada, el exploit también me pide la cookie. Como habíamos dicho, se necesitan las credenciales. Entonces, la cookie se obtiene a partir de las credenciales y es la cookie que estoy poniendo. Y listo. Entonces, ahorita se está ejecutando el ping y después de eso se va a proceder a descargar. Ahí ya se descargó el BUC Box-MIPS. Lo que hago es poner permisos de ejecución y ejecuto el netcat a partir de este BUC Box que me descargo. Y listo. A la izquierda ya tenemos la shell y tenemos acceso a root porque incluso podemos ver el etc passw y todo, ¿ya? Entonces, ahí está. Buenísimo. Eso era. Entonces, eh, vamos a explicar un poco de este binario. Entonces, básicamente lo que ejecuto al inyectar comandos es esto de aquí. Elimino todo lo que hay en la carpeta temporal, bartem, y vuelvo, incluso borro esta carpeta y después vuelvo a crear la carpeta temporal, sí, para cuando hacer varios intentos no haya ningún problema, ¿ya? Entonces, listo, con el wget me descargo el BusyBox de mi máquina atacante. Simplemente le doy permisos de ejecución y ejecuto el BusyBox llamando al netcat. Y nada, me conecto al puerto de la shell reverse. En el exploit, solamente como es por web, es a la final es una request utilizando justamente request de Python. Sí, aquí está, request. Y nada, es la petición web eh, hecha ya para ser automatizada. Sí, nada del otro mundo. Y aquí lo que vemos es el código web del firmware, pero ya descomprimido y también ya parseado, sí. Entonces aquí está todo el código y esto es el proceso que les decía del análisis estático, que pueden mandar herramientas de análisis de código estático para seguir buscando vulnerabilidades. Sí, listo. Ya para ir terminando, es muy importante estos otros ataques que vamos a mencionar, que es el glitching. ¿A qué hace referencia esto? Es básicamente inducir voltajes, ya sea mayores o menores, del, de la escala de voltajes que está acostumbrado a ser manejado en un circuito integrado, en un microcontrolador, en un procesador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto de inducir voltajes? Em, Nosotros podemos bypassear controles, sí, ya sea de checksum de firmware, ya sea de autenticación, etcétera. Saltar directo a la consola del boteo, simplemente quitando voltaje o subiendo el voltaje porque el dispositivo ya se va a comportar de forma diferente, ¿sí? Entonces hay varios procesos de glitching, hay glitching de voltaje, que es el que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva como demo, hay glitching de inductores, glitching de reloj, de señales del reloj. Recuerden que al final todo viaja en un tiempo, entonces, ¿qué pasa si inyectas otra señal de reloj y se hace XOR con la real señal, etcétera? Entonces, hay varias formas, ¿ya? Antes de seguir con el glitching, hay otro tip que es el que les decía que es que en el que pueden meter un firmware dentro de su modem sin hacer nada sin utilizar ninguna herramienta, solamente utilizando el proceso del flasheo del TFTP. No sé si han manejado por ahí sus routers Cisco que se dañan, se briquean y tienen que presionar como un botón hasta que esté titilando y se habilita el TFTP y está buscando en una IP el firmware para actualizarse. Entonces, ahí ustedes pueden cambiar la dirección IP y ponerle que se conecte eh, la dirección IP que en la que busque, se ponen como ustedes. Sí, levantan un servidor TFTP y el firmware va directo y ya tienen como
un modem con su nuevo firmware automático, ¿ya? En el que ustedes deseen, con OpenWRT o DWRT. Sí, entonces esto es el voltage glitching. Lo que estamos viendo aquí es que el circuito de la izquierda es la flash, ¿sí? Entonces tiene una salida, ¿sí? El pin de salida justamente también se comunica con el SOC, el CPU del módem. Entonces resulta que con un analizador lógico ustedes pueden ver esto. eh, Y como pueden ver las letras que se van escribiendo justamente en la salida del bootloader, lo pueden ver también con un analizador lógico. Entonces, aquí como prueba de concepto súper simple, lo que se hace es como interrumpir una parte del proceso del buteo, específicamente el checksum, ¿sí? De todo lo que es el archivo del firmware, etcétera, y que salte directamente a la consola de buteo, ¿sí? Entonces, para eso eh, nosotros necesitamos, uno, un analizador lógico y medir los tiempos de cuánto se tarda el proceso de buteo, ¿ya? Sí, el proceso de boteo dura alrededor de Entonces, eh, vemos toda esa salida que sale en el osciloscopio es el proceso de buteo, la comunicación entre la flash y el CPU, ¿sí? Al final, eh, eh, todo tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, esto del glitching hace referencia a justamente cortar el voltaje en el momento que haga un control, ¿sí? Digamos, qué sé yo, un control de verificación de checksum, de hash, etcétera. Justamente en ese momento hay que cortar el voltaje y lo que se hace es la salida se le manda a tierra, en este caso la salida que se comunica con el CPU, con el SOC, System on Chip, vaya directamente a tierra. Entonces, allá no se hace ese proceso de verificación, ¿sí? Entonces, la imagen de la izquierda no es exactamente en la del módem, pero es similar, por eso la puse aquí, ¿sí? Entonces, se salta este proceso de checksum y salto directo a la consola de buteo. Entonces, se puede hacer más cosas, ¿no? Se puede hacer muchas más cosas y aquí les doy como los recursos para las personas que quieran indagar en esto. Sí, entonces, ustedes lo que necesitan para esto es esto como hacerlo manual, porque acá si ven que lo estamos haciendo manual, entonces Sí, el proceso de boteo. yo conecto la patita de la flash, de esta que está aquí señalada como output, la conecto a tierra, pero eso es manual, entonces ustedes pueden hacerlo esto de forma más efectiva con un chip que se llama Chip Whisperer. Hay el Pro, hay el Little, hay el Nano es el más barato, que es para justamente cosas educativas, y la pueden probar con un Arduino, se compran un Arduino, el Arduino sería el dispositivo víctima, ¿ya? Entonces, en, en resumen, ¿para qué sirve todo esto? Tenemos aquí el circuito de la izquierda, ¿sí? Entonces, nosotros la entrada glitch va directo a un MOSFET, a un transistor, ¿sí? Que es el que va a controlar el voltaje, ya sea haya o no voltaje, para el dispositivo a analizar. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Entonces, nosotros primero averiguamos como este procesador, este microcontrolador, este microprocesador, perdón, cuál es el voltaje cuál es el rango de voltaje normal. Sí, por decir así, qué sé yo, a X megahercios tiene que estar en un rango de Y a Z voltios. Entonces, ustedes se salen de ese rango y pueden como saltar controles, ¿sí? Y controles me refiero como poder después leer en la memoria, poder liquear, poder saltar diferentes controles incluso de autenticación. Entonces, la conexión es súper simple. Ustedes lo que necesitan es una resistencia variable, es decir, un potenciómetro, que es la que dice aquí voltage regulator, y la entrada del glitch, del input, que es el del que eh, el que manda el voltaje ya. Entonces, sabemos que un MOSFET tiene su source, ¿sí? Y también tienes su gate y su source. Entonces nosotros cerramos eso y por lo tanto cuando mandamos
voltaje, se hace un corto, se cierra el circuito y empieza a circular corriente, es decir, existe un voltaje entre el VCC y el GND del Arduino o del sistema embebido a analizar. Sí. Eh, y listo, si quitamos el voltaje, entonces la gate y el source del MOSFET se abren y ya no circula nada, entonces ahí se quita el glitch. Como por lo general necesitamos nosotros saber el tiempo determinado de glitcheo, ¿sí? Desde qué tiempo hasta qué tiempo y cuánto voltaje. Eso descubrirlo es full difícil y toca hacerlo manual, si no hay como procesos de fusing que ayuden. Entonces toca hacerlo eso manual siempre. Y nada, siempre se recomienda poner unos capacitores de desacoplo. Sí, tenemos a la izquierda un circuito de glitcheo y a la derecha el Arduino. Entonces, para que no, eh, para evitar esto del ruido y que el proceso de glitcheo sea efectivo, siempre poner capacitores de desacoplo. Sí, y listo. Aquí esta es una URL de un GitHub en donde ustedes pueden como empezar a practicar esto. Hay diferentes challenges, cada uno es más difícil que otro. Y para terminar, tenemos aquí eh, ejemplos reales, ¿no? El típico que capaz mucha gente ha visto, de cómo Joe Grant es un tipo que se dedica al hardware hacking desde hace mucho tiempo. Pudo hackear la wallet de Trezor y recuperar básicamente 2 millones de una persona que se olvidó la clave. Entonces, lo que hizo es esto, proceso de glitcheo, indujo voltaje para saltar el control de un STM32 que no dejaba leer en memoria y poder leer en memoria la clave. Entonces, como ya está en memoria la clave, ya le liquea y listo, pero es induciendo voltaje. Entonces, es muy importante que se revisen este video. Y también hay otras, también les dejo aquí la URL que también hay, incluso en estos procesadores, en los de Intel y en la AMD, ha habido también ataques exitosos de voltage glitching, ¿sí? Entonces, con eso se puede lograr muchas cosas. Listo. Muchas gracias a todos. Espero hayan aprendido ahí de herramientas y todo. Entonces, acá listo para cualquier pregunta, sí, en lo que pueda ayudar. Muchas gracias, Danilo. Súper interesante tu charla. Porfa, coloca el slide del QR para que puedan diligenciar la encuesta. Ya saben que las personas que diligencian la encuesta van a recibir una copia de la presentación en sus correos electrónicos y van a participar por el sorteo de una Amazon Gift Card por $50. El ganador de esta Amazon Gift Card será anunciado posterior al evento. Comencemos con las preguntas. Daniel Godson pregunta, ¿modificar el firmware implica decompilar y recompilar o solamente extraer y reempaquetar? De compilar, sí, implica volverlo a construir, sí, y eso de volverlo a recompilar incluye lo de reempaquetar, que eso ya es como incluye eso, ¿no? Entonces, lo tienes que volver a compilar y una de esas herramientas o sea, de eso no tenías que preocupar. Sí, no te tienes que preocupar porque ya la herramienta Firmware Modification Kit ya lo hace. Sí, entonces, si estaba comprimido, entonces lo comprime. Si estaba cifrado, lo cifra. Esta herramienta es full útil porque te ayuda incluso a descifrar el firmware y obviamente si te ayuda a descifrar, lo puedes cifrar. Entonces, eh, eso, en sí el proceso se llama rebuild, rebuild del firmware, que incluye lo que tú dices, ¿no? El empaquetar y todo. Entonces en el rebuild del firmware ya lo hace todo eso. Ajá. Muchas gracias, Danilo. Otra pregunta, Daniel. ¿Qué pasaba si en la interfaz web, en la IP, ponías el string malicioso para system? Por ejemplo, 8.8.8. Punto y coma rm-r / punto y coma pin. Ah, ya. RM-RF. Sí, literal, como
se ejecuta como root, entonces podías borrar todo el sistema. Obviamente, para probar si es un sistema que lo estás emulando, lo puedes probar porque ahí ya solo lo estás emulando, pero si lo haces en el sistema real, lo vas a dañar todo. Obviamente, eso va a valer, va a funcionar, sí. Es como cualquier Linux, sí, entonces ahí ya se dañaría completamente el sistema. Y el ping, el que pones punto y coma ping, ya no se ejecutaría ya, porque ya se ejecuta el RM menos RF que estás diciendo. Entonces, eh, sí, total, se dañaría todo el Linux, le corrompes. Ajá. Gracias, Danilo. Siguiente pregunta de Nelson Cacuango. Excelente, Danilo, muchas gracias. Primero, ¿cuál fue su roadmap de formación para llegar a ser Cybersecurity Researcher en hardware? Ah, ya, a ver, eh, en sí, esa fue todo como autoeducación, o sea, full, todo como está en inglés, todo es full tutoriales de videos de YouTube. Lo que a mí me motivó, y te sugiero, Nelson, es ver los videos de la DEFCON de hardware hacking. Es como que pones YouTube DEFCON hardware hacking y ahí te motiva full y se aprende full, ¿sí? Entonces, a partir de eso es como que ya tienes como una base de qué te falta saber o qué sabes y empiezas a saber. Entonces, primero ver los videos y empaparse así como leer full cosas, ver estos videos de gente que ya ha hackeado antes, de conferencias que ya han habido antes. Entonces, tú ya entiendes eso y solo te faltaría como las herramientas para poner en práctica. Sí, entonces, ver los videos, entender y después ya conseguirse las herramientas y ya sería lo demás es carpintería ya. Ajá, entonces, full recomendable los videos de la DEFCON. Segunda pregunta también de Nelson. ¿Quiénes son sus mentores, referentes y academia en hardware hacking? Y saludos desde Ecuador. Saludos, Nelson. Sí, Joe Grant, o sea, yo le admiro a Joe Grant full porque el man como literalmente 100% se dedica a eso desde hace full tiempo. Imagínate dedicarse 100% a algo en específico, entonces el man se vuelve un pro. Entonces manejar los osciloscopios, todas estas cosas, tener un cuarto lleno de cosas, de analizadores lógicos, de tarjetas. Entonces creo que mi cuarto ya está un poco así porque como que tengo módems en los que sí he fallado o he dañado. Entonces, sí me admira como Joe Grant, uno, y también en el anterior, el 2023, conocí a gente aquí en Latinoamérica que se dedica a hardware hacking, que son de Argentina. Entonces, por ahí también te recomiendo ver los videos de la Eco Party de hacking de cámaras, de mods, etcétera, que hay. Entonces, yo sé que como que en Latinoamérica no hay, al menos como a nivel general no hay, pero sé que en Argentina sí hay unos pocos researchers que se están dedicando a eso, pero esos han sido mis referentes y ya te digo, yo grande y cualquier cosa estoy ahí a las órdenes. Nelson, un gustazo. Gracias, Danilo. Siguiente pregunta de Julián Núñez. ¿Qué hubiera hecho si el file system estuviera comprimido? Sí, ¿el qué? Si el file system, Y ya. Si el file system estaba comprimido, eh, de hecho, estaba comprimido. O sea, directamente cuando vimos el que está como el sistema de archivo es Squash FS, sí. Entonces, para extraerlo es como un Squash FS, sí. Pero eh, recuerda que yo ya hice eso como justamente después de extraer el binwall, o sea, después de extraer el firmware, cuando ejecuto el comando binwall-e, yo ya extraigo ya todo eso y a la vez con el un squash fs. Entonces, el sistema de archivos viene comprimido o descomprimido. Entonces, en este caso, como tú preguntas, sería con Firmware Modification Kit. Yo lo haría con esa herramienta que es súper útil. Entonces, con eso ya me descomprime todo, ya sea incluyéndome el firmware, todo lo que esté. Ajá.
Entonces, eso sería, Julio, con el Firmware Modification Kit, esta herramienta de GitHub. Gracias, Danilo. Siguiente pregunta de Mario Alba. Buenas tardes. La parte más complicada que he visto es la identificación del integrado que contiene el firmware. ¿Cuáles serían los pasos básicos para identificar este integrado y cómo se toma práctica en esto? ¿Es un trabajo de indagar en foros o de leer datasheets o de buscar los seriales de cada chip que tenga la mayor cantidad de pines? Ya, en sí, el, el chip que tiene el firmware es súper simple de encontrar. De hecho, las otras cosas son más difíciles. A veces el lugar, el JTAG o cosas así es más difícil. Porque es súper fácil encontrar el chip que tenga el firmware, porque al final es la flash, es la ROM. Entonces, cualquier memoria flash que tú veas, cualquier memoria ROM, esa es la del firmware y solo hay una. O sea, en la tarjeta madre de estos sistemas de medios solo hay una, por lo general son de 8 pines en su mayoría, pero también hay variantes, hay de 16 pines, etcétera. Entonces, y lo puedes corroborar como googleando, tipo, ya encontraste dices, supuestamente esta es la flash, esta es la ROM, entonces voy a googlear y googleas el nombre, sí, por ejemplo, MXL, X, lo que sea, y ahí compruebas, ¿no? Que sí es la flash y eso. Eso es una forma. La otra forma es un analizador lógico. Tú puedes conectarlos y ver como las salidas, ¿no? Entonces, a la final, en un proceso de boteo, lo que siempre va a haber, la comunicación que siempre va a haber es la flash, que está ahí está el bootloader, todo, o sea, el programa del boteo con el SOC, con el sistema Chief. Entonces, si tú haces como prueba, método de descartes, coges un multímetro y a la final nada va a estar con voltios, excepto esta comunicación que apenas se enciende el dispositivo, se puede ver que está con voltajes, ¿ya? Entonces, ese sería otro método. Y el último sería como buscando en OpenWRT, ya te sale cuál es la flashes y qué chip de flashes, que es el que les decía que es recopilación de información. Ajá, mediante sin tocar el dispositivo. Gracias, Danilo. Siguiente pregunta de Andrés García. ¿Qué más se puede lograr con glitching en otros dispositivos que no sean router? Ya, listo. Claro, se puede saltar procesos de autenticación, se puede saltar directo a consolas, etcétera. Por ejemplo, justo lo que Joe Grant hacía lo hizo en estas Bitcoin Wallet, hardware wallet, ¿sí? En donde a la final, en algún momento, la clave, sí, la clave privada, que es la que sirve para hacer las transacciones, etcétera, va a estar en la memoria RAM, en algún momento, sí, y va a estar ahí descomprimida, descifrada, etcétera. Entonces, el objetivo y lo que más he visto en estos procesos de glitcheo es que se trata de saltar los controles de los microcontroladores, ¿sí? Porque al final estos microcontroladores tienen protecciones para que la RAM no sea leída, ¿sí? Entonces hay niveles de protección y lo que se trata es saltar estos niveles justamente y esto se hace el, con procesos de foul injection, que es el glitching. Entonces, eso sería, aparte de los routers, ya te digo, en wallets, en hardware wallets, leer las claves. Entonces, al final el objetivo es conseguir la clave de algo, ¿no? Entonces, eso sería principalmente. Ajá. Gracias, Danilo. Siguiente pregunta de John Ruiz. ¿En qué comunidades de estudio participas? ¿Alguna de Colombia? Saludos desde Cali. Ya, saludos, hermano. Bueno, yo estoy desde Ecuador, pero en Colombia me parece que no hay comunidades específicas de hardware hacking. Sin embargo, por ahí podemos estar creando algo, sí, con el mayor de los gustos. Y como esto en realidad lo he estado haciendo como hobby y solo, así sumamente solo, sin nadie, pero sería genial como tener una comunidad, ya sea presencial o no, en la que se pueda contar y con esto y ayudar.
Sin embargo, hay canales de Telegram. Capaz me puedes escribir por ahí a mi LinkedIn, te los puedo pasar que hablan de cosas de hardware hacking, ¿ya? Que es de que estamos personas de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, por el momento, unas comunidades como en Telegram, por el momento. Ajá. Bueno, eso ha sido todo por hoy. A las personas que tengan más dudas, le pueden escribir a Danilo, como lo mencionaba él anteriormente, o las preguntas que no se pudieron contestar, lo mismo, nos pueden escribir y podemos solucionarlas vía correo electrónico. Esta charla es grabada y se publicará dentro de un mes en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que estén atentos a nuestro canal de YouTube y nos sigan también por ahí. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Muchísimas gracias, Danilo. Fue una charla súper interesante. Y nada, gracias a todas las personas que estuvieron aquí en nuestro primer meetup del año. Igualmente, gracias Karen, espero hayan aprendido todos. Un gustazo, que pasen bien. Que estén muy bien. Hasta luego.